Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy te traigo un nuevo reto de colegas Simmers, esta vez propuesto por Lala Simmer. Estoy muy feliz porque por fin, después de bastante tiempo, tenemos un reto de construcción, que ya sabes que es lo que más me gusta hacer. En este caso, tenemos un challenge de una estructura que tenemos que decorar como queramos, pero con la condición de que no podemos tocar ninguna pared. A mí me gusta mucho este tipo de retos, los disfruto un montón, pero nunca había hecho uno. Así que muchas gracias Lala por tu propuesta. Y sin más, vamos a colocarlo, por ejemplo, el mundo que viene en la expansión de vida ecológica, que la verdad casi nunca construyo en él. Esta sería la estructura y tal y como Lala lo dijo, no podemos modificar ninguna pared del exterior, aunque sí podemos hacerlo en el interior. Este solar es así rollo industrial marino, así que igual voy a buscar un poco de inspiración en internet para ver qué podemos hacer. Y siguiendo con la temática del mundo, estas son algunas de las casas que me sugiere Google. Lo primero que vamos a hacer es el techo, así que pongo este por aquí y si te fijas alargué un poco este lado porque quiero poner algo por aquí, no sé, ya veré. De momento así estaríamos con el tejado y un poco el exterior. Hice una forma muy sencilla, la verdad los tejados no son muy fuertes, pero quería darle un toque a la parte delantera de la fachada y por eso hice este huequito que muy probablemente tendrá una puerta y unas sillas o algo. Y como no se veía bien el límite de las barras, le puse una enredadera y esto me dio una idea de hacer una casa ecológica e industrial con un jardín en el techo. Ahora estaba mirando en qué parte del tejado me vendría mejor hacerlo y esta es un poco más grande, así que voy a hacer que esto sea una terraza en el tejado con cosas de plantas y aprovechamos este huequito para hacer algo. Todavía no sé muy bien qué, si una habitación en la que se hagan habilidades tipo ecológicas. Le cambié el tejado para que no se vean los puntitos del techo. Y ahora vamos a pasar a darle un poco de vida con las puertas, las ventanas. En lo que va a ser el jardín del tejado he puesto este piso de hierba que tiene huella ecológica verde y descuento en factura. Ahora estoy probando distintas ideas de puertas y no sé si mezclar lo moderno e industrial con algo así un poco rústico, y como las paredes interiores sí se podían añadir y modificar sin problema, estoy poniendo aquí dos habitaciones y aquí tenemos un dormitorio, otra habitación que he ampliado un poquito y puede ser perfectamente para ocupar aquí 3 o 4 personas. Esta sería la planta de abajo y aquí voy a poner rápidamente una escalera de este estilo para no ocupar demasiado espacio. Creo que aquí va a ir la cocina, en el centro el comedor y aquí el salón. Por lo tanto puedo hacer un baño aquí y en la planta de arriba puedo hacer otro, de manera que solo las personas de esta planta pueden utilizarlo. Y ahora con toda la distribución de la casa ya sí podemos poner bien las puertas y ventanas. No sé si quitar este pedacito de suelo para poner plantas está permitido. Yo creo que sí, que habla más bien de las paredes, pero bueno. Esto es lo que tenemos de momento. Me ha costado un montón poner las ventanas. No sé si es porque llevo muchas semanas sin jugar a los Sims con esto de que me fui de vacaciones y tal. Estoy medio oxidada. Creo que los arbolitos que trae el nuevo pack pueden quedar bastante bien, pues por agregar algunos así que estén un poco muertos, y vamos a decir que es debido al clima, aunque también agregaré algunos del juego básico, como los que hay por aquí en el fondo. O mejor voy a poner lo que es verde en el patio del tejado y solo aquí en la entrada pondré un semimuro chiquitito para cerrar esta parte. Y ahora llega mi temido momento de elegir las paredes del exterior. Sabes que me cuesta un montón, pero bueno. Creo que ahora sí más o menos estoy contenta con el exterior. No sé qué opinas tú, si te está gustando. Ya sabes, como siempre, que estoy encantada de leerte los comentarios si te apetece compartir tu opinión. Lo último que me queda para el exterior es agregar una valla que cierre un poquito el terreno de la casa y creo que voy a elegir esta de licántropo. Y no sé, creo que en verdad la casa se ve un poquito mejor si le pongo en las esquinas estas columnas del pack de rancho, ya que al haber muchos cambios de colores así nos garantizamos que no se vea raro, algo así. Ahora sí, que estoy muy contenta con el exterior de la casa. Antes de pasar al interior, me gustaría poner esta estructura por aquí, ya que me apetece poner un puesto ambulante. Quise hacer algo diferente en la entrada y ya que se trata de una casa ecológica, pues me apetecía poner los típicos cubos de reciclaje, aunque quizás queda un poquito mejor estos de escapada en la nieve. Y luego el buzón en esta pared, con este animalito. En la parte de adelante
ponemos este puesto de venta, unas cuantas placas solares y en esta habitación creo que sería bastante apropiado utilizar este hueco para poner la máquina de elaborar objetos reciclados y en esta de aquí una máquina de hacer bebidas y podemos decir que las bebidas se crean con la fruta y la verdura que se planta en el jardín del tejado. Estoy haciendo un pequeño cambio en el exterior ya que me di cuenta de que esto es hierro oxidado con huella ecológica industrial. Entonces el pack tiene esto que son ladrillos de huella ecológica verde y aunque no queda tan intenso como el otro, pues no tenía mucho sentido utilizar algo que era industrial en una casa que estamos enfocando muy ecológica. Nunca tengo oportunidad de utilizar estos paneles, no sé muy bien dónde ponerlos, pero creo que hoy es el día. Me gusta mucho este recolor naranja con este sofá por aquí y una planta en la esquina estas luces en el hueco y lo último que me falta es poner una alfombra. Siento que en esta habitación queda mejor una cuadradita en este color. No quiero bloquear nada más porque aquí está la puerta y aquí están las escaleras que suben al patio exterior. En este patio quiero incluir la granja de insectos, esta jardinera que por si no lo sabías puedes transformarla para en vez de plantar semillas, plantar carne. Unas cuantas jardineras. De momento así estaría quedando el jardín del tejado. He puesto algunos árboles de la galería como este que ya sabes que siempre pongo injertado con un montón de frutas, este que es de a trabajar la planta vaca y algunas plantitas injertadas con muchas cosas como fresas, manzanas, flores, champiñones, todo de calidad perfecta. Voy a utilizar esta mesa auxiliar del nuevo kit con unos libros debajo y encima aprovecho y pongo una radio. Para finalizar con el tejado me gustaría poner unas lucecitas colgando para que se vea muy lindo por la noche, tipo así. Y wow, la verdad que esta parte ha quedado súper linda, no sé, estoy muy contenta con cómo se ve. Para la cocina vamos a utilizar esta encimera del pack de Cocina Divina en este recolor y para cerrar un poco la zona, estas islas a juego. Me hace muy feliz tener también una nueva vitrocerámica y una nueva nevera y por supuesto una campana de extracción, los armarios a juego también. No me acordaba que este pack venía con una máquina de hacer helados, así que obviamente la vamos a poner y ya que estamos, pues la máquina de hacer roscas también. De este lado mejor el fregadero, las luces del pack, estas butacas que son súper llamativas y no sé, voy a ver si puedo dejarlas de ese color. Sinceramente, el principal motivo por el cual compré el pack es por esta tabla. Me parece una fantasía tener una tabla de cortar ahí con los cuchillos y todo. De hecho, aprovecho y pongo unos cuchillos justo encima. El salero y pimentero también, pegadito de la vitro. Y con el Move Objects subo estas flores tan lindas para ponerlas en la esquina. Así. En rosa y blanco. No sé si me cabrá esta mesa aquí. Y en esta pared puedo poner esta estantería que viene con cosas para aderezar las comidas y unos cuadros, así en verde. Encima de la mesita ponemos unos libros de cocina. Encima de la vitro voy a quitar la campana y pondré este especiero sabor umami, que me hace mucha gracia el nombre, la verdad, porque yo tengo esta broma con mi novio que es cocinero. Y ¿por qué no? Voy a seguir manteniendo el verde con estos objetos que he cambiado de color. Podría extender también el verde con esta silla y quiero poner una alfombra en el centro de esta habitación y dejo esta mullida para el salón y la verdad que no me puedo aguantar más la ganas de hacer aquí un rincón de lectura, así que he hecho una habitación extra que voy a llenar de estos objetos. Esto es en honor a mi mejor amiga que es súper bibliófila, le encanta leer y sé que tener una habitación así para ella sería pura fantasía, así que nada, te la dedico, amiga. La verdad que los muebles que trae son súper lindos, aunque pensándolo bien la voy a hacer de este lado para poder poner la puerta aquí, que no es esta, es solo provisional, y de sofá igual dejo este para el salón que se ve súper lindo y este un poco más chiquitito para esta habitación. Lo más lindo que tiene este kit es que todo se ve súper acogedor. Así que he hecho este rinconcito de lectura con la bandeja con el cafecito, un montón de libros, la luz está en la pared, el sofá, la alfombra, la lámpara, no sé, creo que está bastante bonito. He sustituido la puerta por esta, creo que queda un poquito mejor y este cubículo lo he puesto con ladrillo. Creo que esta escalera tenía el hueco perfecto para poner esta planta. Y ahora vamos a por el salón, en el cual he estado poniendo varias cositas que me estaban gustando del kit de lectura, como este juego de sofá y butaca, tiene estos recolores súper lindos,
creo que voy a utilizar este mejor. Y algunas cositas decorativas como estos libros y esta flor con una velita que me parece divina. Como no me quiero olvidar tampoco del estilo industrial y estoy mezclando así varios estilos así en estos tonos, y esta lámpara, aunque sea de mesa, la puedo hacer un poco más grande para ponerla así de pie, aunque nunca tengo ocasión de poner esta lámpara. Así que yo creo que hoy podemos ponerla así en amarillito como los detalles estos. Ponemos este aparador también tipo industrial y esta tele sencillita encima. Y ahora estoy buscando algunos cuadros de la galería como estos, por ejemplo, para decorar esta pared. También tenemos esta y esta. Así que no sé, creo que pondré 2 y 2. Esta zona de aquí también ha quedado bastante guay. Y aquí simplemente quería poner algún mueble de almacenamiento como este de vida ecológica y un pequeño aparador para guardar ropa y zapatos como este de día de colada. Hice los 2 baños súper rápidos fuera de cámara. Este es tipo familiar, ya que conecta las 2 habitaciones. Y el de abajo es tipo industrial, muy sencillo, acorde un poco con la temática de la casa. Cambié un poco la orientación del baño porque creo que queda mejor la cama aquí. Y nada, ahora estoy haciendo un poquito el dormitorio principal. El armario del kit de loft industrial me parece súper bonito. Y sé que esto se ve un poco raro, pero me apetece hacer algo distinto para las zonas de trabajo. Entonces, en vez de hacer el típico pupitre normal, quiero poner esta mesa elevada con las 2 sillas a juego y unos ordenadores. A los pies de la cama quiero poner estos sillones tan bonitos del kit industrial y justo aquí esta chimenea de rancho de caballos tan hermosa. Y luego esta pared de cemento del kit este que tuvimos gratuito de Oasis en el patio. Una buena alfombra acogedora en otro tono que pegue un poco más en la habitación. Y aquí podemos volver a poner la bandeja con el cafecito, una caja escondida con archivos y más archivos aquí en este lado. Y con esto habríamos terminado el dormitorio principal, que ha quedado bastante lindo. Y para acabar con el interior solo tendremos que hacer este dormitorio infantil, el cual voy a hacer súper rápido con los objetos que trae el pack de cuarto de niños. Y como estos 2 objetos me gustan cosas distintas, voy a unirlos para que esto parezca que es un banco. Y aquí estoy haciendo poco a poco el cuarto infantil, que pensé que tenía un poco más de espacio para poner 2 peques, pero me di cuenta de que estaba un poco equivocada. Está quizás apretadito, pero bueno, va a tener todas las necesidades que puede tener un niño, y las que por cualquier motivo no me quepan, las estoy poniendo por aquí. Y no sé, ¿qué te parece el cuarto infantil? Yo creo que, como te digo, tiene todo lo que necesita. Antes de terminarlo, sí es cierto que me gustaría poner aquí una maleta del cole y a lo mejor un lapicero con esta lámpara y un store para la habitación. Lo mismo para esta, aunque en este caso utilizaré mejor estas cortinas. Por aquí estoy poniendo más actividades infantiles, como te dije antes, para dedicar este balcón a los más peques. Simplemente algunas cositas para que se entretengan. Y por aquí puse un columpio. Lo último que me falta para terminar este vídeo es hacer el exterior. Quería hacer aquí una pequeña zona de chill out. En el centro me pega más bien una mesa redondita y la puedo poner así en blanco y negro. Un farolillo por aquí para que no esté oscuro y una bandeja de bebidas de vida ecológica. Esto para separar un poco la zona de chill out. Y aquí en este espacio se me ocurre hacer un invernadero, ya que el sustento de esta familia es el cultivo de plantas. Con estaciones no siempre las pueden tener, entonces al hacer un invernadero nos aseguramos que todas las plantas que tengan germinen durante todo el año, y a lo mejor las más especiales, que son las que tengo aquí arriba, pues sí las dejo fuera. Quiero iluminar el invernadero con estas luces del kit industrial porque creo que quedan bastante bien, ya que yo no tengo el kit que es específico de invernadero. Vamos a hacer una pequeña zona de grill con una mesa, las sillas a juego, una mesa de arreglos florales para venderlos también. No suelo poner una cancha de baloncesto, así que de vez en cuando puede ser divertido para que todo el mundo se entretenga con este deporte. Y yo creo que con esto podemos dar por finalizada nuestra casa. Ha sido un reto muy divertido. Creo que puede ser interesante jugar con esta casa, inventarte una familia y que realmente pues vivan de lo que fabrican. Ver si esta casa se puede mantener con lo que se gana vendiendo las cositas. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que vayas corriendo a ver el resto de vídeos de mis colegas Simmers, ya que estoy segura de que todos han tenido unas propuestas increíbles, súper diferentes. Y nada, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del vídeo, por compartir este ratito conmigo. Espero que te haya gustado. Si es así y me lo quieres dejar saber en los comentarios,
Estaré muy feliz de leerte. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!